una economía planificada, con fuerte presencia del Estado, con una actitud muy solidaria ahora al resto de los países del tercer mundo, por así decirlo, porque ellos tienen un planteo, de hecho, el fin de semana los chinos decidieron hacer una ayuda a Gaza, donde está ocurriendo el genocidio palestino por parte de Israel, decidieron ayudar a la gente en Gaza y llevaron aviones militares y hicieron ayuda solidaria, tiraron comida, alimentos, porque bueno, vemos nosotros en las noticias la situación que está viviendo el pueblo palestino en Gaza. China sale como una potencia mundial a decir, bueno, no, listo, no me importa que vos hagas un bloqueo, yo voy a pasar con mis aviones y voy a tirar toda la mercadería que encuentre necesario para ayudar a la gente que está viviendo esa situación, que está viviendo hambruna en este momento. Israel se queja, hace una queja formal diciendo, vos no podés violar mi espacio aéreo. China le dijo, voy con aviones militares. Cualquier ataque sobre la ayuda humanitaria la consideramos un acto de guerra. Ahí se acabó la discusión. Eso te demuestra un poco la condición de pulseada que tiene hoy por hoy China. China no es un país emergente. China es actualmente la mayor potencia económica mundial. Ya sea no solo por el poder que tiene, porque es un poder tácito, es que son demasiados. Tiene el poder militar de fuerzas militares más grandes del mundo. No en cuanto a tecnología, no en cuanto a logística, pero sí en cantidad. O sea, China puede apretar un botón mañana y decir tengo 10 millones de soldados de la nada. Y eso es nada comparado con su población. Entonces, tiene una capacidad económica de investigaciones científicas, de desarrollo, de viajes interplanetarios, o sea, interplanetarios no, viajes al espacio, cada vez está avanzando más. De hecho, hace poco firmó un tratado con Rusia de que en el 2027 empiezan a llevar material a la Luna para establecer una base, una colonia permanente, que calculan que se demorarán 10 años, o sea, hasta el 37 no va a ocurrir, pero ya hay una logística. ¿Por qué es rescatable esto? Porque China no inventa cosas al pasar. China planifica. Y acá volvemos a festejar el sistema socialista en su planificación. China tiene planes quinquenales, así como acá alguna vez en otrora lo tuvo el peronismo. Bueno, China lo tiene mucho antes, porque antiguamente los planes quinquenales, antes de los orígenes que pudieran tener acá en Argentina, los planes quinquenales se inventan en la Unión Soviética. O sea, la planificación de la economía de una manera anticipada y previendo los problemas con la lentitud que eso requiere, ¿no? Porque no es algo rápido. Pero si vos lo haces planificadamente, bueno, China logró sacar a su población, que el 60% vivía bajo la línea de pobreza, ahora casi no hay pobres en China. ¿Sí? Donde la mayoría de la población rural vivía en condiciones pésimas, ya no ocurre eso. China tiene grandes estándares de vida. Es más, ustedes lo pueden ver ahora en pequeños detalles. La industria cultural, las películas, las grandes obras en Estados Unidos, todas esas películas que uno cree que son muy pro-yanqui, bueno, no que tienen un discurso muy pro-yanqui, pero sí que tienen mucha plata de inversores chinos. Por ejemplo, a ver, la película esta del tiburón gigante Megalodón, bueno, que no es la mejor película del mundo, yo claro, no quiere decir que sea algo que tenga que ver con el cine, pero la plata china fue la plata que invirtió para hacer toda esa película. Y ganó mucho dinero. Entonces eso te demuestra cómo los chinos están teniendo una pulseada en todos los planos respecto a Estados Unidos, en cómo convertirse claramente en la primera economía, en la primera potencia mundial. Después podemos ampliar en esta cuestión de discusiones culturales. China ha tenido todo un revuelo, por ejemplo, en cuanto a su cine, en sus películas, qué sé yo. Y en esas películas, algunas muy chabacanas, tipo a lo Rambo, que una que se llama Lobo Solitario, se pone en posición de nosotros somos la gente honorable en el mundo. Nosotros somos los que controlamos el mundo. Nosotros vamos a demostrar al mundo cómo se hacen las cosas. Y sale una especie de Sylvester Stallone chino, que es del ejército rojo, que salva gente. Bueno, una demostración de defensa moral muy interesante. Lo demuestran un montón de películas. No sé, justo hace un rato hablábamos de una serie de televisión que apareció en Netflix el año pasado, El problema de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos es una película basada en una obra de ciencia ficción china. Busquen la versión china, es mucho mejor que la de Netflix. Pero la lógica de imponerse como las grandes, de autoverse como la potencia moral, como la potencia militar, como la potencia científica,
tiene que ver con que realmente lo están haciendo. O sea, así como nosotros lo veíamos en los años 80, 90, 2000 con Estados Unidos, bueno, la lógica está cambiando. Bueno, y ahí, perdón que te interrumpa, Fran, pero ahí que nombras justo Estados Unidos, creo que es necesario pensar qué rol está cumpliendo ahora Estados Unidos en este contexto, sabiendo que China está en otro nivel que quizás no había estado anteriormente, y ahora se da como una relación de competencia entre Estados Unidos y China, ya sea desde lo económico, desde lo tecnológico. Entonces creo que en ese escenario también se están dando las cosas, ¿no? Como en un contexto de competencia. Sí, hay una competencia constante. De hecho, bueno, hace poco cuando Donald Trump asumió que empezó a poner aranceles a todos los productos importados, Claro. aumentó, no sé, Argentina 10%, Chile 10%, en general en Sudamérica fue un 10% en general, salvo a Venezuela, salvo a algunos países, pero a China, no sé, le puso un 160, 145% de aumento a los impuestos. Los chinos dijeron, bueno, listo, vos querés hacer eso, nosotros hacemos lo mismo, va a ser recíproco esto. Y finalmente, bueno, medio que terminó aflojando Donald Trump con esa lógica, como diciendo, bueno, no, porque la economía norteamericana empezó a crujir. Porque en verdad uno no se da cuenta, pero todos los productos chinos o toda la manufactura china ya cruza globalmente todo el mapa, entonces no hay producto que no tenga o un derivado chino o mano de obra china. Entonces, bueno, Estados Unidos se trató de hacer un gallito que no se pudo sostener y tuvo que recular. En la cuestión económica es muy notoria. O sea, China avanza a pasos agigantados. China además es el país que tiene mayor cantidad de compra de bonos de deuda de Estados Unidos. Claro. O sea, si China un día quisiera, ¿sabes qué? Tus bonos los vendo por 2 palitos porque no sirven para nada, se le cae la economía a los Estados Unidos. No lo hace, ¿por qué? Parte de la planificación china. O sea, no es una cuestión de, no, ahora no quiero porque no tengo ganas. No, porque no lo tienen planificado, simplemente. Bueno, y acá creo que también es importante, ya que hablamos de China y hablamos de Estados Unidos, pensar en un acontecimiento que pasó hace poco, que fue el cuarto encuentro entre China y la CELAC, pensando en cuál es el rol de América Latina en este, como decíamos recién, fuego cruzado entre China y Estados Unidos. Creo que América Latina en este contexto tiende a diversificar alianzas, generar más autonomía de cara al mundo, no depender quizás tanto de Washington como en otros momentos de la historia, y además pensando también en, por ejemplo, en el caso de Argentina, que es quizás la oveja negra, ¿no? En todo este plan, porque se dio hace una semana, bueno, como decía Fran al principio, creo que se dio ese mismo día que nosotros hicimos el martes 13, pasaron muchas cosas el martes 13. Entonces, bueno, en ese contexto pensar cuál es el rol de América Latina en esta nueva reconfiguración o en este fuego cruzado entre China y Estados Unidos, ¿no? Como, bueno, pensarnos más desde una autonomía. Los líderes de cada país estuvieron en este foro de China y la CELAC pensando en una nueva estrategia con China, que quizás con Estados Unidos hay una decisión también de que no se dé. Creo que tenemos por ahí para pasar un video que nosotros encontramos de una agencia, me parece, internacional, que explica un poquito cómo se estuvo dando el encuentro y también los principales líderes que estuvieron ahí. Estuvo Lula en representación de Brasil, estuvo Petro en Colombia, Boric de Chile, así que bueno, tenemos ahí como un minutito de eso, pero bueno, en este caso creo que está bueno analizar también el resto de los países separados de Argentina, porque por lo que veíamos, Argentina no llevó representantes de la primera línea, sino que llevó de la segunda línea de la Cancillería, ni siquiera es que fue... El vicecanciller fue. Claro, ahí estamos. Bueno, the fourth ministerial meeting between China and SELAC was held in Beijing, attended by leaders such as Lula da Silva, Gustavo Petro, and Gabriel Boric. During the forum, Lula was clear that global governance no longer reflects the diversity of the earth. Petro spoke of diplomacy without authoritarianism or imperialism, and Boric defended multilateralism with an implicit criticism of the United States. At the same time, Xi Jinping put on the table $9.2 billion in loans for Latin America. In addition, Colombia announced that it will join the Belt and Road Initiative, China's ambitious global...
Bueno, hasta ahí llegamos. Creo que esto habla un poco también de la diferencia que ven los países de Latinoamérica sobre cómo ven a China y cómo ven a Estados Unidos, que son dos gigantes que manejan la economía del mundo, pero que al mismo tiempo hay otra valoración sobre China. Y por eso es que se da también este foro, ¿no? Como, bueno, China se la ve como un país mucho más respetuoso de la soberanía, creo que de los países de América Latina. Así que en ese sentido, por eso se firman este tipo de acuerdos. Y bueno, y por otro lado, Argentina, como decía recién, un caso aparte, donde, como decís vos, llevó al vicecanciller y no solamente en ese encuentro llevó al vicecanciller, sino que también hay una postura más pro-yanqui en este caso, a diferencia de los demás países. Sí, de hecho ahora China y Estados Unidos hay tensión acá en Argentina por la cuestión de los swap, de los préstamos en yuanes. Estados Unidos le exige a Argentina que no lo renueve y China le dice, mira, no es una cuestión de decisión tuya, le dice. De hecho la cancillería, el embajador chino, bueno, después lo vamos a publicar, el embajador chino sacó una declaración respecto a esto, a la intromisión en cuestiones del Estado argentino que no correspondían. Claro, renovaron el SOP por 5.000 millones hace poco. Claro, pero bueno, Estados Unidos se opone a eso, ¿no? Porque lo entiende como una parte de intervención de China en la economía de los, perdón, de los diferentes países en América Latina. Bueno, pero China que dice, bueno, igual eso es decisión de China y de Argentina, no tiene nada que ver Estados Unidos acá en el medio. Pero bueno, América Latina es una zona de disputa en cuanto a América Latina siempre tiene materias primas que son muy valoradas en el mundo, en este caso, bueno, ahora el litio, por sobre todas las cosas, pero siempre hay una predisposición de los chinos que te plantean, bueno, por ejemplo, China está haciendo un puerto en Perú, un puerto importantísimo en Perú, en donde están metiendo mucho dinero. La lógica de la infraestructura es nuestra, la mano de obra es de Perú, o sea, da fuentes de trabajo, pero la administración del puerto es de ustedes. O sea, se la da a los peruanos, pero con participación china, pero mayoritariamente a los peruanos. En esa lógica es muy diferente a lo que ocurre con Estados Unidos. Cuando uno ve en el mapa, por ejemplo, la cantidad de bases militares por fuera del propio país, Estados Unidos tiene una cantidad estratosférica de bases militares en diferentes partes del mundo. Creo que una de las más importantes en América Latina era sabida, era en Colombia, que se fue desarmando y se fue pasando a Ecuador. China solamente tiene una en Djibouti, que es el Cuerno de África, porque China ha tenido una lógica de trabajo, igual que Rusia, de trabajo en África, muy diferente a la que tuvieron todos los países colonialistas respecto a esa zona. Entonces, hay una muy buena relación, hay una buena traspaso de, bueno, te doy materia prima, pero vos dame tecnología, ayúdame con el 5G, bueno, cuestiones puntuales en donde los chinos están muy a la cabecera. Y en cambio, los países que tienen una visión un poco más pro Estados Unidos, como Argentina, y están quedando un poco aparte de esa lógica. Por motus propio, porque China no es que te dice, bueno, si vos tratás con Estados Unidos, conmigo no hables, sino como dice, bueno, son cosas aparte. Mira, para verlo de una manera diferente, en Chile, el candidato al que le ganó Daniel Boric, que es José Kast, sí, que es un personaje a la misma lógica de Milei, creo que un poco menos delirante, pero igualmente de fascista, hace un planteo en el que dice, bueno, le dice, usted quiere romper relaciones con Venezuela, con Cuba, qué sé yo, pero con China no. ¿Por qué con China no si China es comunista? Y dice, sí, porque con los chinos tenemos una gran relación económica y no es conveniente para el país dejarla aparte. Sí, o sea, Kast, que es tan personaje como Milei, sabía verlo y decidió no entrar en ese juego porque sabe que no le conviene. Sí, incluso al principio, cuando Milei estaba haciendo campaña para ser presidente, se hizo muy famoso su declaración de yo con comunistas no voy a hablar. Cuando le decían, bueno, China es el principal socio comercial de Argentina, bueno, sacando a los locales, ¿no? Los más cercanos, como Brasil, pero es el principal socio comercial. ¿Cómo no te vas a reunir, por ejemplo, con los representantes de China? Y él decía, bueno, yo con comunistas no hablo. Después tuvo una reunión, se dio cuenta que en funciones,
tus funciones de presidente del Poder Ejecutivo, no podés darte esas licencias. Pero la realidad es que cuando se celebran estos encuentros, que tienen como un interés de ambas partes, ¿no? Como de los países latinoamericanos de buscar esa autonomía, pero también de China de extender también esos lazos, hay una autoexclusión de parte de Argentina, porque Argentina está tomando esta posición y está tomando posición en favor de Estados Unidos, nada más que por su cuenta. Y también están las cuestiones ideológicas del presidente, porque por supuesto que la posición argentina pro-yanqui es una posición específicamente de este gobierno. Así que creo que en ese sentido tenemos que pensar que estamos un poco aislados, ¿no? Hay una cuestión que vos habías dicho el programa pasado, Francisco, sobre las elecciones, que hablamos de las elecciones en Bolivia, y es el peligro a la democracia que trae Estados Unidos, y que con esta avanzada de China, Estados Unidos quiere cuidar su patrio trasero, al que vos dijiste. Sí, como nos ven. Claro, como nos ven. Sí, hay una lógica de Estados Unidos para con América Latina que no es una lógica, es una lógica de Estado, no tiene que ver con que esté Donald Trump, sino que Estados Unidos nos ve como su patrio trasero desde que Theodore Roosevelt fue presidente en 1920, creo. Al principio del siglo pasado. Al principio del siglo pasado, en donde ellos establecían América para los americanos. Y a partir de esa lógica ellos entienden de que la zona de donde sacar sus materias primas, qué sé yo, es América Latina y América Central, ¿no? Por eso además ha sido durante los 60, 70 tan resistida la intervención norteamericana. Me refiero a la resistencia, me refiero a la revolución sandinista, la revolución cubana, todos los movimientos guerrilleros que hubieron en Centroamérica y en el sur de América. Bueno, tienen que ver con una discusión ideológica, política y militar respecto a el papel que cumplía Estados Unidos en esta zona y cómo Estados Unidos imponía, sacaba presidentes o imponía y sacaba candidatos o cómo tergiversaba los medios de comunicación para que atacaran a uno u otro candidato. Es documentadísimo, no hemos entrado en esa conversación, pero bueno, tiene que ver con esta cuestión de nosotros solamente somos el patio trasero de Estados Unidos. Esa es la lógica en la que ellos los ven. Pero como el mundo ahora ha cambiado bastante y las cuestiones están en una discusión más fuerte respecto a quién domina el mundo, yo creo que en esa disputa, en esa tensión que hay entre las potencias, termina resultando provechoso para países emergentes como Argentina, como Chile, como Bolivia, como Sudamérica en general, porque, claro, te da el provecho de sacar rédito de las dos posturas, o sea, de los dos bloques. En este mundo multipolar que siempre plantean China y Rusia, hay una lógica más factible de negociar. Es casi la misma lógica del libre mercado que tanto pregona nuestro presidente. O sea, si vos tenés mucha gente que te ofrece cosas, bueno, va a ser más barato. Siempre que te la ofrezca la misma persona, te puede imponer el precio que quiera. Eso debería funcionar. O sea, esa es la lógica del libre mercado, que no es real. Pero no importa, esa es la lógica que manejan. La participación de China en, ahora a estos países, a Brasil, a Chile, a Colombia, les ofreció dinero, les ofreció 10.000 millones de dólares. Sí, 9.200 creo que lo que decía el video. Pero sí, es que en realidad la lectura que tienen los países de América Latina, los que llevaron a sus líderes principales, incluso Petro fue uno de los mayores, de los que propició, digamos, este encuentro, tiene que ver con una salida de oportunidades y de ver cómo América Latina se inserta en el mundo en el que estamos viviendo. Pero la realidad es que si tenemos que pensar en Argentina, por ejemplo, que es desde el lugar que nosotros estamos hablando, para mí, Milei es una cuestión ideológica, no tiene quizás como una cuestión estratégica esto que está haciendo de no darle bola, si se quiere, a estos encuentros, menospreciarlos. Por ejemplo, lo que más se le critica a Milei cuando le dicen vos sos muy seguidor de Trump, pero en realidad no entendés ni siquiera cómo se maneja, por ejemplo, en la cuestión del proteccionismo. O sea, Milei tiene la idea de que todo lo que pasa en Argentina hay que desfinanciarlo, que no tengamos nuestra cultura, que no tengamos nuestra economía sostenida por el trabajo de los argentinos. Todo lo que sucede en Argentina es malo, es berreta. Necesitamos seguir dependiendo de lo que pasa afuera, sobre todo, más que nada de Estados Unidos. Ahora involucró un poco más a Europa, ¿no? en su mandato, pero bueno,
viajó más a Estados Unidos que a las mismas provincias de su propio país. O sea, esos datos de color nos hacen como a la idea de cómo estamos parados en el mundo, en el gobierno de Milei. Y no tiene... es un sentido de oportunidad que se está perdiendo, me parece, en el caso de Argentina. Sí, a ver, yo creo que Milei es un personaje tan atípico dentro de la política que no tiene una visión estratégica, no tiene una visión de gobierno, o sea, de Estado, perdón, no de gobierno, no tiene una visión de Estado, una visión más de su propia personalidad, de sus propias convicciones. No sé, ni Macri se atrevió a salir al cruce tan feroz de los chinos, o por ejemplo, en otras cosas, no sé, pelearse con Bergoglio, o ese tipo de cosas, como si lo acepta y lo hace Milei. Es para analizar, ¿no? Porque en cierto modo eso también le generó la cantidad de votantes que tiene, una base de votantes fieles que lo acompañan. Bueno, ganaron las elecciones este fin de semana en Capital, que tiene que ver con su propia base, una base muy de la posverdad, de creer cualquier cosa, de decir cualquier cosa, de entenderse en esa libertad. Y por otro lado, no hay una visión... yo me atrevería a decir que no sé si están mirando el futuro. Esa es la lógica, esa es la problemática. Por lo menos... eso es una decisión igual. Yo opino que eso es una... O sea, yo creo que en este caso, en el caso de lo que está pasando en el plano internacional o cómo se posiciona Argentina en el mundo, muchas veces tiene que ver con que él asumió el gobierno con nada de experiencia. No tuvieron que sumar cuadros del PRO para sumar gente con experiencia a su gobierno. Tuvimos la experiencia de Diana Mondino, que la rajaron enseguida. Por votar a favor de Cuba. ¿Cómo? Por votar a favor de Cuba. Claro, por votar a favor de Cuba, pero bueno, también creo que hay como una línea de cuadros técnicos que no tienen experiencia y que los pusieron ahí porque no había con qué formar gobierno. Pero al mismo tiempo creo que el plan de Milei, como bueno, esta cuestión que se habla dentro de lo que es el triángulo de hierro de Karina Caputo Milei, eso sí está absolutamente planificado. Yo creo que todo lo que sucede en Argentina es adrede, pero sí se muestra como la ineficacia o la falta de experiencia a partir de estos encuentros donde ni siquiera se analiza como en términos estratégicos, ¿no? Como, bueno, qué es lo que posicionaría. Pero bueno... igual, a ver, sin ponerme a favor del gobierno actual, ¿no? No, por supuesto. Veamos la lógica de... Tampoco es fácil la foto de Javier Milei rodeado por Petro, por Lula, por Boric y por Xi Jinping. No es fácil. O sea, a sus adeptos le haría ruido. Sí. A él propiamente no lo aceptaría. Si hubiera sido más lógico mandar al canciller. Pero bueno, no importa. ¿Qué tendría que haber hecho? Es contrafáctico ya a esta altura de partida. Sí, incluso hay países que tuvieron como una mirada un poco más intermedia, como, no sé, Claudia Sheinbaum en representación de México, dijo, bueno, como se paró en un lugar un poco más intermedio de banco estos espacios, pero tampoco pienso romper los acuerdos que tenemos con Estados Unidos en términos de comercio, por ejemplo. Pero bueno, creo que... Hay un dicho en México que es demasiado lejos de Dios y demasiado cerca de Estados Unidos. Bueno, total. Igual, y tiene eso esa inconveniencia, o sea, no esa inconveniencia, pero tiene la lógica de, o sea, es como Chile y Argentina. Chile y Argentina pueden tener un montón de discusiones, pueden pegar tiros a veces, lo que quieran, pero es inevitable la relación que existe, porque hay casi 4.000 kilómetros de tierra que nos conectan, o sea, no hay forma de deshacerse de eso. Lo mismo le pasa a México con Estados Unidos. No tiene forma de desligarse, por más que el pensamiento ideológico de Sheinbaum sea completamente diferente al de Donald Trump. Pero bueno. Sí, total. Así que bueno, ella como que adoptó una postura más pragmática, si se quiere. Pero bueno, es un tema que da para mucho, la verdad, porque tiene su complejidad, pero bueno, eso es un poco lo que podemos charlar hasta ahora de lo que está sucediendo en América Latina, ¿no? Y con China. Y con China. Y con China, sobre todo, sí. Pero bueno, lo que pensemos, sí, que bueno, hasta dónde, ¿qué pasa? Cuando un imperio, históricamente ha caído de su pedestal, generalmente tiende a pegar varios manotazos. O sea, no se cae solo y arrastra un montón de situaciones con ello. Esto va a terminar provocando en algún momento grandes crisis, no solo económicas, políticas, en diferentes lugares del mundo. Y tiene que ver con la lógica de
la expansión de la dominación norteamericana. Pero bueno, no quiero alarmar a nadie, pero estoy muy apocalíptico. Así que bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos. Y enseguida volvemos. Ella trae algo que no busco y espero. Silencio, que no es silencio. Calles y lugares se cuelgan de mí. Toda mi camisa está llena de anzuelos. Silencio, espero el silencio. Montón de bocas como parlantes saturan el aire. Hoy que mi corazón se aturde en silencio, hablando solo cuando es tarde y ya no hay nada más que hablar. Hoy que mi corazón se agita en silencio por los gritos del amor. Silencio, que no es silencio. Surfeando mi camino que creo está bien, sinuoso camino de arena y de mar. Silencio, espero el silencio. Un montón de bocas como parlantes saturan el aire. Hoy que mi corazón se aturde en silencio, hablando solo cuando es tarde, ya no hay nada más que hablar. Hoy que mi corazón se agita en silencio por los gritos del amor. Hoy que mi corazón se aturde en silencio, hablando solo cuando es tarde y ya no hay nada más que hablar. Hoy que mi corazón no encuentra el silencio por los gritos revelados del amor. Entre los pasillos se corre la voz que luego gana las calles y busca un nuevo destino. Radio Perio,
Nuestro límite es el destino. Volvimos y como dije en un principio, pasan cosas antes, durante y después de nuestro programa. Y el martes pasado, 13 de mayo, José Pepe Mujica falleció a los 89 años en su chacra en Montevideo a causa de un cáncer de esófago. Rechazó tratamientos en el extranjero y decidió atenderse en el hospital público, cuestión que va con su línea de pensamiento. Sí, de pensamiento, de autoridad. Es un símbolo de vida, Pepe Mujica. No sé qué opinan ustedes, qué pensamiento tienen sobre, que mencionamos también en el anterior programa, que estaba pasando sus últimos días de vida, y no sé qué pensamiento tienen sobre este líder, y esta persona que como presidente puso en el mundo, la mira del mundo, a Uruguay. Sí, a Uruguay y América Latina también. Recordemos como eso que mencionábamos en el programa pasado de la construcción de la patria grande, de ese cono sur fortalecido, con ideas de soberanía, de antiimperialismo. Creo que él fue parte constitutiva de eso. Y como decía Franco, recién el hecho ocurrió unas horas después de que terminamos el programa y no queríamos hoy, que fue el siguiente programa, desde ese momento mencionar, hacer como nuestro humilde homenaje desde acá, de quienes vivimos y fuimos contemporáneos a él y a sus ideas. Y bueno, no queríamos dejar de mencionar lo que lo apreciamos y lo que lo reconocemos, y el legado también que dejó y lo importante que fue para la construcción de esa patria grande que hablábamos hace un ratito. Yo creo y lo pienso a Mujica en una persona muy consecuente y muy lógica en las formas de llevar adelante sus convicciones sabiendo el momento histórico. ¿Qué me refiero con esto? Mujica fue un guerrillero de Tupamaro, la peleó, sufrió la cárcel, sufrió las torturas. En la dictadura. En plena dictadura uruguaya. Después se reformuló su postura, no sus convicciones, reformuló cómo había que seguir avanzando, porque cuál era la lógica, era tomar el poder. Cuando la lógica de tomar el poder por las armas no avanzó, él decidió, bueno, vamos a ir por la parte democrática. Y fue parte constituyente del Frente Amplio, justamente para lograrlo. Y lo logró. Y en esa convicción yo creo que hay que felicitarlo. O sea, hay que tenerlo en la memoria como un tipo que tenía ideas con las que una vez no podía estar muy de acuerdo, algunas críticas que me parecían no muy necesarias en su momento, a diferentes líderes o a diferentes situaciones en otros países, pero sin duda es un ejemplo por su consecuencia, por su humildad, por su forma. En cierto modo además le tomamos como un cariño, ¿no? Porque era como ese abuelo que te iba explicando cómo era la vida. Con un fuerte llamado a no tengan intereses materiales muy profundos, no tiene sentido, no se lo van a llevar al cajón. Sean buenos. Que sean buenos, busquen buenas. Después habían otros planteos con los que no estoy muy de acuerdo, con sentarte a hablar con todo el mundo, a discutir cualquier cosa y llegar a un acuerdo, porque hay sectores con los que, por postura política, no solo por postura política, sino por visión de cómo tiene que ser el mundo, no podía llegar a acuerdos. Pero bueno, eso es la lógica que él manejaba y él fue consecuente en eso, la llevó adelante y triunfó con eso. Por eso tanta gente creo que lo llora y se puso muy mal con su desaparición física. Nosotros cuando terminábamos el programa el martes pasado lo dijimos, hicimos así el comentario como que Lucía Topolansky, su señora y su compañera de vida, había planteado que, bueno, le quedaban pocas horas porque la situación estaba con tratamiento con cuidados paliativos. Y bueno, obviamente pasó lo que tenía que pasar. Y cuando, bueno, él después lo vamos a notar, o sea, uno de sus planteos que yo me identifica mucho es su lógica de la muerte no deja más que ser parte de un camino de la vida, o sea, una parte más de la misma existencia. Y nunca se le mostró, nunca se le vio temor, nunca se le vieron lógicas de pánico o del terror que puede ser hasta normal en enfrentarse a la muerte, sino que lo asumió como
bueno, es lo que toca, ya viví suficiente. Sí, creo que eso también tuvo que ver con su recorrido de militante político, ¿no? Una persona que estuvo presa tantos años, que incluso en sus anécdotas contaba que hablaba con los bichitos que encontraba en las celdas para no volverse loco. Como una persona que vivió ese tipo de cosas, creo que la muerte no le es algo tan tremendo, no lo ven en términos tan tremendistas. Pero bueno, creo que en este espacio lo que encontramos para hacer nuestra especie de homenaje también es como un recorrido en sus momentos más interesantes, más emotivos y más significativos que decidimos nosotros también hacer ese recorte desde nuestra visión. Bueno, tenemos una entrevista en la que le preguntan si tiene miedo a morir y él responde con sus propias palabras. La podemos pasar. Es la propia voz de Pepe. El asunto está localizado y es un tipo de variante celular que es muy atacable por radiaciones. Casi seguro que el tratamiento que me van a imponer va a ser radiación. ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? ¿Miedo de qué? ¿De morirme? Sentirse mal, de morirse, muchas cosas. Puede darle miedo. Todo lo que nace para morirse. Hay que aceptarlo. Y yo he tenido una suerte, tengo balazo a patada, perdí el paso, tengo una enfermedad inmunológica. Estoy viviendo de gratis. ¿Qué me voy a quejar? Bueno, lo escuchábamos a Pepe, que lo que decías vos cuando hablaba, cuando se refería a su vida, era cercano ya en su dialecto. Y también tenemos el video de cuando terminó su presidencia en 2015, que le preguntaron si era el día más emotivo de su vida. Y el día más emotivo de mi vida fue cuando me trasladaron de Paso de los Toros a la cárcel, porque ahí me di cuenta que la dictadura se estaba derrumbando. Esto es un poroto, la verdad. Gracias, muchachos. bueno, ahí lo veíamos a Pepe en el día que le preguntaba si era el día más emotivo. Respondió que no. Resaltemos dos cosas. Bueno, cuando él habla y dice estoy viviendo, me pegaron 6 tiros. Cuando él era guerrillero en un enfrentamiento, a él le disparan, recibe 6 balazos. Perdió el vaso, como él comenta, en ese ataque. Y después muy loco que cuando a él le preguntan que este es un momento muy emotivo en tu vida, y no, en verdad no, mi momento emotivo era cuando se caía la dictadura, como el bienestar común, ya que está tan en boga, y ahora con el Eternauta, Sí, esa cuestión de luchar, de pensar en mi felicidad no es propia, sino que es la de todos, es la de buscar al de la mayoría, creo que lo levanta él como imagen. Sí, sobre todo eso, como por sobre lo individual, sobre su momento individual. Y creo que tenemos uno más antes de terminar, ¿no? Que Sí, rapidito. en octubre de 2012 fue distinguido con el título de doctor honoris causa. ¿Por quién? Por la UNLP, nuestra facultad, nuestra universidad. Y se realizó en el rectorado. Tenemos una parte de aquel momento. La Universidad de La Plata fue protagonista de un acto popular con la presencia del presidente uruguayo José Pepe Mujica. Para mí es un homenaje para los trabajadores, con los cuales me siento parte y comprometido. Y me siento feliz porque estoy con los argentinos, porque nos une una afinidad muy especial. No es que seamos pueblos hermanos, es que nacimos en la misma placenta, en el mismo parto histórico.
Al recibir la distinción de la Casa de Altos Estudios del doctorado honoris causa, Mujica desistió de dar un discurso para dar una clase sobre la vida, en la que la política, la batalla cultural, el proyecto latinoamericanista y los costos por perseguir el sueño humanista de cambiar el mundo fueron los tópicos más conmovedores. ¿Cómo construir una sociedad mejor si nuestros pueblos están sometidos a un brutal analfabetismo? ¿Cómo construir una sociedad mejor si adentro llevamos la tiranía de una sociedad de consumo que nos tiene esclavizados? Sacaron una leyenda: soy el presidente más pobre. Yo no soy pobre. Pensar en voz alta, compañero. Pobres son los que precisan mucho. Pobres son los que precisan mucho. Tenés que cerrar el estadio. Sí, qué frases que tira. ¿Vos estuviste ahí, Francisco? Sí, esa vuelta teníamos un programa de radio con unas compañeras y estuvimos ahí en el fondo, pero estaba muy lleno de gente, estuvimos un rato, pero bueno, sí, tuve la suerte, yo obviamente soy el más viejo de la mesa, tuve la suerte de estar en esta facultad en un periodo en que vino gente muy importante. Yo lo vi a Chávez cuando vino, a Correa, a Evo. Qué envidia. Lo vi al Pepe. Es ser viejo, no es nada más que eso, estar más tiempo acá. Bueno, pero contemporáneo y en el momento exacto, en el momento justo. Yo siempre tengo una discusión con la gente, es como cuando, bueno, hablemos de temporalidad más o menos cercana, si cuando vos naciste, ¿estaba el muro de Berlín o no? Si no estaba, bueno, vos sos joven. Si no, lo considero más cerca de mi edad. Yo estoy del otro lado. Yo soy 98, estoy ahí como... No, son 8 años. Ya yo soy del 2000. No, bueno. ¿Vos qué sos? 2003. 2003. Un nene. Mirá. Un nene. Pero bueno, nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias, Tato, allá en operación, Morena Fabris en producción, Francisco Solari, Chabela Donás, siempre un gusto. Yo que soy Franco Dinardo, y esto fue La Delgada Línea Roja. Seguimos después con más programación todos los días en A Dónde Vamos a Parar, de 12 a 13. Y nos despedimos con Civilicemos al Pepe. Civilicemos al Pepe de Agarrete Catalina, una gran banda uruguaya. Uruguayos ganó de vuelta al frente. El pueblo soberano lo decidió en las urnas. Hay nuevo presidente. Que viva el Pepe Mujica. Se desató la locura. Y que no empañe la fiesta la lluvia y la mojadura. Que el viento sople fuerte, que muevan esos trapos. Para los oligarcas que miran por la tele, para el cookie, para el guay.